Hola, documentalista. Mi nombre es Sergio Correa. Soy un agente policial en Pachuca, Hidalgo, México. Un lugar famoso por apariciones de La Llorona, fenómenos paranormales relacionados con brujas y, como en las historias que estoy a punto de contar, el famoso Cadejo. Resulta que mi padre viene de un pequeño pueblo en donde las costumbres y creencias, sobre todo en el ámbito de lo sobrenatural, están muy arraigadas. De esta manera, muchas de las cosas que ocurren en la naturaleza pueden cobrar un sentido y significado místico. En el caso de mi padre, y para efectos de esta historia, te diré que siempre que los perros aullaban o lloraban al mismo tiempo, mi padre decía que era porque el Cadejo andaba cerca. En los pueblos como el de mi padre, se tiene la creencia de que el Cadejo es un perro enorme y grotesco, con cualidades infernales, y que además es una reencarnación del diablo. Y es por eso que todos los perros y animales le temen. Yo siempre le creí, pero a medias. No fue sino hasta que un día nos tocó patrullar una zona donde la gente decía que se escuchaban gritos a ciertas horas de la noche. Para ser precisos, entre las 12 y las 3 de la madrugada. Estábamos un compañero y yo en la unidad con las luces apagadas para no mostrar nuestra ubicación. Pasaron las horas sin que ocurriera nada. Luego, llegó un momento en el que mi compañero se quedó dormido y yo empecé a sentir mucho sueño también. Ese cabeceo y parpadeo característico de cuando tienes mucho sueño comenzó a invadirme. Intenté espabilar y tomé un poco de café. Me relajé y sin darme cuenta me quedé dormido. Pasó un tiempo y entonces, luego de unos minutos, de pronto sentimos que nos movieron la unidad de lado a lado con gran fuerza. Eso definitivamente nos despertó. Suscríbete. Justo al momento de abrir los ojos vimos cómo a lo lejos se veía un perro negro, muy grande. Su tamaño era anormal y su pelaje daba miedo. Enseguida nos pusimos a perseguirlo hasta una zona donde había muchos árboles y logramos ver cómo el gran perro se estaba metiendo entre ellos. Yo encendí las luces altas de la patrulla y pudimos percibir cómo ese perro tenía un pelaje tan oscuro que se tragaba la luz de los faros. Apenas y podíamos ver su silueta. Traté de acercarme más, pero los árboles eran un impedimento para la patrulla. Así es que mi compañero y yo bajamos de la unidad. Él me cubría mientras yo me acercaba al lugar en donde creíamos que estaba escondido el perro negro. Con mi rifle en la mano y un miedo que me erizaba la piel. Vaya sorpresa que me llevé cuando lo vi. Era un perro enorme con pelaje erizado. Aquellos pelos en realidad parecían más como púas. Era una criatura imponente, más oscuro que la noche y con unos ojos rojos brillantes como si tuvieran luz propia o como dos carbones al rojo vivo acabados de sacar del fuego. Sus dientes eran grandes, afilados y feroces. De su boca salían sonidos extraños. Eran como voces o aullidos tan sórdidos y aterradores que quedé totalmente impactado por aquello que veían mis ojos. Un animal del infierno. Me quedé inmóvil cuando observé que el perro me miraba y se reía con la voz de un humano. Era muy espeluznante. Entonces, se dio la vuelta y comenzó a alejarse lentamente. Mi compañero intentó disparar, pero
pero por alguna razón inexplicable y por más que intentara, el arma jamás detonó. Aquella noche nos marcó a mí y a mi compañero para siempre, dejándonos un gran temor de volver a patrullar por aquella zona. Mientras volvíamos a la base, recordé que mi padre había dicho que siempre que el cadejo hacía presencia era porque venía por una persona que había sido mala. La perseguía, la atormentaba y luego la llevaba entre sus fauces arrastrándola al mismísimo infierno. A la mañana siguiente, se reportó un incidente. Una señora acababa de informar que su esposo estaba muerto justo en la zona en donde mi compañero y yo nos habíamos encontrado con el cadejo. No hubo más opción que ir a revisar la escena. Cuando llegamos y vimos el cuerpo del esposo de esta persona, no lo podíamos creer. El cuerpo del hombre yacía en el suelo totalmente desgarrado. Tenía grandes rasguños en el pecho, la cara y lo que parecían ser mordidas de un animal en los pies y las manos. Le faltaba un dedo que luego encontramos a un par de metros del cuerpo bajo un mueble de madera. Al tomar la declaración de los vecinos más cercanos de aquella casa, preguntamos si acaso el hombre asesinado tenía enemigos o alguien que hubiera querido matarlo. A lo que una señora contestó que aquel señor era muy amable con todos, excepto con su esposa, ya que se decía que el esposo era muy agresivo y solía golpearla, maltratarla y gritarle todo el día a ella y a sus hijos también. Esto ocurría todos los días, noche tras noche. Incluso decían que algunas veces se escuchaban los gritos y lamentos de la señora y sus hijos por los fuertes golpes que el hombre les propinaba. Suscríbete. Sin nada más que decir, dimos fin a la toma de declaraciones y nos despedimos de los vecinos. Solo hizo falta llevar el cuerpo a la morgue y después de un tiempo, al parecer no se le dio seguimiento al caso. Pero yo y mi compañero sabíamos muy bien lo que había pasado. Ambos estábamos seguros de que había sido el cadejo. Hoy en día la gente de ese lugar asegura que algunas noches se escuchan rasguños en las paredes y aullidos nocturnos muy extraños y aterradores. Por lo que han decidido que a partir de las 12 de la noche hay toque de queda y todos deben encerrarse en sus casas y no salir. Algunas personas dicen que una forma de ahuyentar a el cadejo es escupirte en las manos, caminar con las piernas juntas o cruzadas y decirle groserías mientras te alejas. Ya que si intentas rezar, el perro te habla con voz humana para interrumpirte y que nunca acabes la oración. Al menos, claro, que dicha oración se trate de una conocida como la Magnífica. Pero pobre de aquel hombre que se encuentre a este animal en su camino, ya que lo perseguirá sin descanso hasta llevárselo con él al mismísimo infierno. Un agradecimiento especial para la persona que me compartió esta historia, que no es Sergio Correa, sino otra persona que ha solicitado mantenerse en el anonimato. Yo soy el documentalista y esto fue El Cadejo del Infierno. Saludos especiales para Ronaldos Leo, Kevin Torres UP, Alex Cancellí, TM40,
García, Mariano de Jesús Valadez Guillén, Len Calvo Urbina, C. Mega Zarzala, Dago Cárdenas, J.M., Ángel Luis Sosa, Éxodo, Ali Álvarez, El Tuercas en tu vida, Santiago Rojas Pachón, Emir Lara, Catecana Osurio, Emanuel S.D., Alexander López, Ronaldo 92, Sarita Luna, Marinita Valverde, Circuito 89 el 89, Miguel A. García Cruz, Víctor Donaire Espejo, Cristi Martínez, Noemí Ponce, Marcos Brites, Jesús Arévalo y Timothy 324. Gracias y hasta la próxima.